La Nintendo 3DS ya quedó en el pasado, o es lo que muchos dicen, pero en 2026 podría ser una de las mejores compras calidad-precio que puedes hacer. Así que si quieres saber si es perfecta para ti, quédate hasta el final y descúbrelo. La Nintendo 3DS salió en 2011, y si no fuiste lo suficientemente joven para olvidarlo, recordarás que tuvo uno de los inicios más complicados. Su precio era elevado, no hubo grandes títulos de salida, y el efecto 3D que prometía no convenció del todo a los usuarios. Es más, recuerdo que lo del precio sí fue algo crítico en mi país, tanto que la consola marcaba clases sociales, ya que sabías que uno era un niño riquirricón en el colegio cuando lo veías con ella. ¿En tu país sucedió algo así? ¿O solo fueron cosas raras del mío? Si tienes tiempo, encantado de leerte, porque sí me da curiosidad. No obstante, a pesar de todo ello, terminó convirtiéndose en una de las consolas portátiles más importantes de Nintendo. Además, con el paso de los años, logró construir un catálogo muy sólido, con títulos como The Legend of Zelda, Mario Kart, Animal Crossing y el más importante para mí, Pokémon, juego por el cual pedí la consola. Y si bien con la llegada de la Nintendo Switch, su ciclo llegó a su fin, lo cierto es que nunca desapareció del todo, por lo que ahora, varios años después, la pregunta vuelve a surgir: ¿realmente sigue siendo una buena compra en 2026 o es solo nostalgia? Para responderla, analicémosla punto por punto, empezando por las razones para comprarla. Número 1. Precio accesible. Si hay algo que hace atractiva a la Nintendo 3DS en 2026 es su precio, ya que se puede encontrar fácilmente en el mercado de segunda a uno bastante bajo. Por ejemplo, en el caso de mi país, suele rondar los $140. No obstante, dependiendo del modelo y su estado, puedes conseguirla desde precios más accesibles, lo que la convierte en una de las formas más económicas de entrar al mundo de Nintendo. Además, al haber vendido millones de unidades en su momento, hay bastante oferta disponible, por lo que no es complicado encontrar repuestos o cargadores. Eso sí, al ser una consola que por lo general se encuentra usada, no te olvides de revisar el estado de la batería, pantalla y botones antes de comprarla para evitar malas experiencias a futuro. Número 2. Catálogo de alta calidad. Aquí es donde la Nintendo 3DS brilló. Está bien, sé que al inicio dije que no hubo gran variedad de videojuegos llamativos. Sin embargo, con el paso de los años logró construir una biblioteca bastante sólida, llena de títulos que no solo fueron buenos en su momento, sino que incluso hoy siguen siendo disfrutables. Por ejemplo, dentro estuvieron incluidas sagas como The Legend of Zelda, Mario Kart, Fire Emblem y, por supuesto, Pokémon, que en lo personal fue una de las principales razones por las que quise esta consola. Asimismo, muchos de estos juegos no tienen la misma experiencia en otras plataformas, por lo que jugarlo en la Nintendo 3DS mantiene ese encanto original que los hace especiales. Número 3. Portabilidad. Uno de los mayores atractivos de la Nintendo 3DS, ya que gracias a su tamaño compacto, peso ligero y diseño plegable, puedes llevarla prácticamente a cualquier lugar sin preocuparte demasiado, debido a que cabe en una mochila, en un bolsillo grande o incluso puedes llevarla en tu mano sin incomodar. Además, su batería, aunque no es perfecta, sigue siendo suficiente para sesiones de juego fuera de casa, lo que la hace ideal para viajes, tiempos muertos o simplemente jugar desde la cama sin depender de una televisión. Y aunque hoy existe la Nintendo Switch, que también es portátil, la realidad es que no es igual de cómoda ni práctica para muchos jugadores. Por eso, si buscas una consola que realmente puedas usar en cualquier momento y lugar sin complicaciones, la Nintendo 3DS sigue cumpliendo muy bien en 2026. Número 4. Modificable. Otro de los aspectos más atractivos es sin duda este, ya que es una consola a la cual es posible aplicarle magia. ¿Qué significa esto? Pues que puedes ampliar muchísimo sus funciones, desde instalar juegos digitales hasta ejecutar emuladores y aplicaciones adicionales que no vienen de fábrica. Y esto, en la práctica, le da una segunda vida, porque ya no dependes únicamente de conseguir juegos físicos, sino que puedes tener una biblioteca mucho más amplia directamente en la consola. Además, la comunidad detrás de la Nintendo 3DS sigue siendo bastante activa, por lo que hay guías, herramientas y soporte incluso hoy. Eso sí, si planeas hacerlo tú mismo, recuerda seguir con cuidado el tutorial que estés mirando, debido a que pueden haber riesgos si no se hace correctamente. Número 5. Experiencia única. Este punto depende mucho de lo que valores, porque para nadie
nadie es un misterio que puedes jugar títulos de la Nintendo 3DS hasta en un celular. Sin embargo, también es cierto que la experiencia no se puede replicar del todo en otros dispositivos, ya que combina elementos como la doble pantalla, el uso de stylus y su efecto 3D sin gafas. Y está bien, puede que el efecto 3D no haya sido perfecto o que muchos no lo usarán todo el tiempo, pero sigue siendo una característica curiosa que le da una personalidad propia a la consola. Además, gran variedad de sus juegos fueron diseñados para aprovechar estas funciones, lo que hace que se sientan diferentes y en algunos casos más inmersivos. Y en un mercado donde la mayoría de experiencias tienden a parecerse cada vez más entre sí, la Nintendo 3DS destaca precisamente por eso, por ofrecer algo distinto. Hasta ahora, ¿qué tal te parece la Nintendo 3DS? Seguro como una compra muy atractiva, ¿no? Pero no todo es perfecto, ya que con el paso del tiempo también han aparecido varias limitaciones, por lo que ahora viene la parte más importante de este contenido, las razones por las que no deberías comprarla. Y si hasta aquí te está siendo útil el video, recuerda suscribirte, dejar tu like y comentar. No solo impulsa el canal, también me motiva a seguir trayendo más contenido para ti. Número 1. Hardware limitado. Aquí es donde más se nota el paso del tiempo, ya que la Nintendo 3DS no fue una consola potente, ni siquiera en su época, por lo que en 2026 sus limitaciones son aún más evidentes, sobre todo en aspectos como la calidad gráfica, la fluidez de algunos juegos y los tiempos de carga, que pueden sentirse lentos comparados con estándares actuales. Además, muchos títulos tienen restricciones técnicas que hoy en día ya no son tan comunes, como escenarios más simples, menos detalles o caídas de rendimiento en momentos exigentes. Y si vienes de jugar en consolas más modernas, el cambio se nota bastante. Eso sí, no significa que no sea disfrutable, pero sí que tienes que ajustar tus expectativas. Número 2. Pantallas pequeñas. Otro punto que puede jugarte en contra, ya que comparadas con los estándares actuales, sus pantallas son pequeñas. Y no solo es el tamaño, sino también la resolución, lo que hace que la imagen no se vea tan nítida, sobre todo si vienes de jugar en dispositivos más modernos o en pantallas grandes. Y aunque esto no afecta directamente la jugabilidad, sí puede influir bastante en la experiencia general, sobre todo en sesiones largas, debido a que puede resultar menos cómodo para la vista al tener que forzarla para apreciar mejor los detalles. Número 3. Precios inflados en juegos físicos. Aunque la consola en sí es barata, hay un detalle importante que muchos no consideran: el precio de los juegos físicos, por lo que si tu idea es armar una colección física, es probable que termines gastando más de lo que esperabas en los títulos. Ojo, esto lo hablo respecto al contexto de mi país, donde los videojuegos cuestan aproximadamente $65. No obstante, ¿cómo es el contexto del tuyo? ¿Similar o es posible encontrar joyitas a precios más accesibles? Encantado de leerte en los comentarios. Número 4. Batería desgastada. Otro aspecto importante que debes de tener en cuenta, ya que al encontrarse mayormente la Nintendo 3DS en el mercado de segunda, es completamente normal que la batería haya perdido capacidad. ¿Qué significa esto? Que tendrás menos horas de juego y la necesidad de cargarla con mayor frecuencia. Y aunque reemplazarla no suele ser complicado ni muy costoso, conlleva considerar un gasto extra, sobre todo si lo que buscas es aprovechar su portabilidad sin tener que depender constantemente del cargador. Número 5. Riesgos al comprar de segunda mano. Como mencioné antes, al venderse en su mayoría la Nintendo 3DS en el mercado de segunda, uno como un usuario común no siempre puede saber en qué condiciones fue usada la consola o cuánto tiempo le queda de vida útil, por lo que puedes encontrarte con problemas como pantallas rayadas, botones que no responden o fallos en la bisagra. Además, en algunos casos, los accesorios pueden no ser originales o estar en mal estado, lo que también afecta la experiencia. Por eso, si decides comprar una, que no te dé vergüenza hacer todas las preguntas que consideres necesarias y revisar bien todos los detalles antes de tomar una decisión. Pero espera, ¿no quieres jugártela con tu dinero y deseas ir por una compra más segura? Entonces mira el video que aparece a continuación, donde te hablo sobre la mejor consola portátil calidad-precio de Nintendo que tiene una distribución oficial a día de hoy. Curioso, dale click y no te la pierdas.